Bueno, esta semana nos toca lo que es el tema de gestión ambiental. Como ya vimos dentro de lo que es la naturaleza, lo que vimos bastantes ejemplos entre los biomas, y vemos que hay bastante explotación, ¿no es cierto?, con respecto al medio ambiente. Vimos la biodiversidad, un poquito de ese tema, vimos cuántos tipos de especies había, tanto como hongos, bacterias y también como animales y plantas de manera general, ¿no? Entonces, hablábamos un poco de que nosotros como población, al menos en nuestro país, avanzamos mucho con este tema de consumir los recursos de aquí de nuestro planeta, ¿no? Tenemos la minería, recordemos, teníamos la parte agrícola, pero todo eso de algún modo afecta al medio ambiente. Se afecta un poco este tema del medio ambiente, tanto el agua como los suelos, viene a contaminarse debido a que nosotros consumimos estos recursos. La tala de árboles, tenemos muchos ejemplos. Entonces, esto viene de algún modo a afectar bastante la calidad de los suelos, la calidad del agua, la calidad de toda la naturaleza en sí, ¿no? Debido a que estos recursos se ven afectados. Entonces, qué es lo que nosotros como, digamos, como los que consumimos esos recursos, qué es lo que hacemos? Seguimos una norma, una gestión de ambiental que se llama. ¿Para qué? Para de algún modo evitar en sí demasiado este tipo de consumo excesivo, este consumo excesivo de los recursos de nuestro planeta, tanto en los suelos, en el agua. El agua mismo es un recurso tan importante, pero asimismo tan delicado que, como vemos, se pueden contaminar con mucha facilidad. Nuestros recursos de aquí, por ejemplo, en nuestra ciudad, más que nada es el agua que viene del Cajas, ¿no? Pero démonos cuenta que el hecho de que ya que paso por toda la ciudad, nuestros famosos 4 ríos de Cuenca, a la final todas desembocan, digamos, por Sidcay, ¿no? El río de Narancay y la Tomebamba creo que desembocan y se van vía para el descanso, ¿no? Entonces, de algún modo se contamina mucho. ¿Por qué? Porque nosotros generamos residuos líquidos, residuos sólidos y la mayoría de esos van al río y no hay tratamiento, al menos aquí en la parte esta del centro de Cuenca. Por eso es un poco complicado, ¿no es cierto? Tal vez irse a bañar en el río o lo que sea es difícil de hacer, ¿no? Pero al menos en nuestra ciudad hay, ¿no es cierto?, estos pozos de agua, no sé si tal vez hayan visto en Sidcay, al frente de Sidcay, hay 2 pozos gigantescos ahí de aguas residuales. Tal vez alguien de ustedes sepa para qué se utilizará estos pozos. Eso es el tratamiento del agua, licenciado. Ya, muy bien. O sea, ¿para qué nos sirve, no? Esto el municipio realizó, ¿no es cierto?, estos 2 pozos gigantes, ¿no?, de agua, ¿para qué? Para que todo el agua del río pase por ahí y de algún modo oxigenarle. El objetivo de oxigenarle, lo que ellos utilizan son bombas de aire gigantes que hay debajo de la laguna, ¿sí?, de los pozos, y se generan burbujas grandes de agua y eso hace que se eleve el agua y de esa manera oxigena y de nuevo mandan al río. Pero desde mi opinión es complicado porque ya va más abajo y ya de nuevo se contamina. Entonces el hecho de ese consumo excesivo, esa forma de contaminación es un ejemplo, ¿no? Bueno, entonces en ese sentido lo que se hace es una gestión ambiental para resolver, digamos, este problema ambiental. Entonces, para eso también dentro de nuestro país hay bastantes normas legales. No sé si hayan escuchado de normas INEN, normas ISO, tal vez sea de su conocimiento. Estas normas son las que nuestro país utiliza para gestionar el medio ambiente, los recursos. Entonces, asimismo, de esta manera hay una norma para poder, digamos, controlar el agua, para controlar la tala de árboles, la deforestación de los suelos, entonces también el consumo de animales, o sea, para la carne. Entonces, todo esto tiene una norma y para eso sirve esta gestión, ¿ya? Entonces, como tenemos aquí de concepto, nosotros tenemos que la gestión ambiental es un proceso orientado en resolver, o en el caso de que, ¿no es cierto?, de que sea un lugar donde ya esté bastante destruido por tal vez, consumo excesivo, como un lugar cerca de una mina.
una minería, ¿no es cierto? En los lugares cercanos está bastante destruido, vemos el lugar cercano a la minería, vemos bastante destrucción del mismo suelo, ¿no? Entonces ese es ya un caso grave. Hay tantas minas que han hecho eso, entonces los suelos quedan bastante destruidos. Entonces esto ayuda a prevenir también o a mitigar ese error causado al medio ambiente. ¿Para qué? Para el propósito de lograr el desarrollo sostenible. Ya vamos a ver también qué significa. Entendido este como aquel que le permite al hombre el desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural, y garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio. Este refrán es tan lindo como suena, pero nos trata de decir que de algún modo nosotros como asimismo somos capaces de consumir, también somos capaces de resolver el problema, en este caso del medio ambiente, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, esta imagen parece sencilla, pero no es tanto. Aquí podemos ver, por ejemplo, de que trata de un equilibrio entre nosotros como sociedad, como ciudad, tener que un equilibrio con el medio ambiente, ¿sí? Por eso es importante la gestión ambiental. Vamos a tener ese equilibrio. Si se mantiene ese equilibrio, de algún modo podemos seguir un proceso de consumo, porque el objetivo también es tanto como especie, nosotros consumimos bastante los recursos naturales en todos los sentidos, entonces también tenemos que llevar un equilibrio. Entonces, como les menciono, en el sentido de la gestión ambiental, hay bastantes normas legales en las cuales todos se van a regir, los municipios, se van a regir las fábricas, alguna microempresa que exista por ahí. Sí, por eso es importante cuando una microempresa inicie, es importante que, o sea, se registre lo que están haciendo dentro de esa microempresa. Veo bastante, hoy en día veo bastantes lugares en donde hacen ropa, por ejemplo, donde tiñen, digamos, las telas, todo eso, lo que es la manera textil. Yo me imagino, no estoy muy seguro de eso, pero debe haber bastantes residuos líquidos, como residuos de pinturas, todo eso. A veces eso, por ejemplo, no llevan un control y a veces botan a los ríos o mandan en el desagüe, entonces es una manera de contaminar. Otro ejemplo que he visto que ha habido bastante gestión ambiental en estos últimos años es el tema de los talleres de autos. Ustedes sabrán, los carros, ¿no es cierto? Ponen el aceite al motor, hay un tiempo de vida del motor, 4.000, 5.000 kilómetros, y ya tienen que cambiar. Ustedes llevan a la mecánica y sacan el aceite al mecánico y queda ese aceite negro, ¿no? Y ya no tiene uso. Antes, ¿qué hacían las mecánicas? Cogían y botaban directamente a la calle, botaban todito ese aceite. No había una gestión ambiental, no había un trato, digamos, un trato de parte de los municipios, no había trato de parte de nadie. Entonces, lo que usualmente cogían y botaban. Entonces, eh, com- em, imagínense ustedes una gota de aceite de ese carro puede contaminar 1.000 litros de agua, ¿sí? Porque no son solubles entre sí, entonces ustedes ponen una gota en un litro de agua y de una se contamina, porque ese aceite está lleno de metales pesados. Y sepan ustedes que una alta concentración de metales pesados en el cuerpo humano genera enfermedades graves, cáncer y cosas así. Sí, es bastante serio ese tema, ¿ya? Entonces estamos viendo un poquito de esto, vamos a ver lo que es el desarrollo sostenible un poco y un programa de gestión ambiental con respecto a, de manera general, cómo se aplica esto en este sentido. ¿Alguien que desea ayudarme con la lectura? Ya lo leo, profe. Ya, ayúdame. Sostenibilidad. La sostenibilidad o el desarrollo sostenible. La sostenibilidad o desarrollo sostenible plantea la necesidad de explotar los recursos naturales de manera que no se ponga en peligro su explotación futura y procurando que los impactos que se generan se reduzcan al mínimo. Ya, gracias. Ya. Como, como vemos, ¿no? En ese sentido, eso hace referencia al desarrollo sostenible.
porque como les menciono, ¿no? Es importante eh, debido a que consumimos, ¿no? A que consumimos, todos realizan casas por todo lado, todos generan, todos comemos, ¿no? En ese sentido, entonces hay criadero de animales, entonces tiene que existir un equilibrio entre lo que es la naturaleza, entre lo que es la naturaleza y nosotros, ¿no? Porque tengan en cuenta, por ejemplo, consumir muchos animales van a llegar a un punto donde van a hacer desaparecer la especie, ¿no? Ese sería un peligro de extinción. Los animales en peligro de extinción, como vemos hoy en día, hay bastantes. Entonces es debido a a la cacería, al consumo excesivo, nosotros como humanidad, ¿no? Entonces eso es grave para los recursos, porque en algún momento nos vamos a quedar sin ese recurso y va a ser un serio problema, ¿no? Como tenemos recursos naturales que hoy en día los autos mismos, como decía de ejemplo, algún día se van a quedar sin gasolina. Imagínense la cantidad de automóviles que hay en el planeta. Vamos a generar todos esos residuos porque todos esos carros van a quedar inservibles, al menos que alguien invente una fórmula para generar gasolina de algún modo. Algún momento se va a acabar la gasolina y nos vamos a quedar, por ejemplo, ahí sin nada. Entonces vamos a tener un grave problema, por ejemplo, de los metales que hay en los autos. Van a quedar toda esa cantidad de automóviles botados y se tendría que darse un uso adecuado. En ese sentido, hablamos un poco de esto de desarrollo sostenible, sostenibilidad que tenemos que tener, ¿no? Con el medio ambiente. ¿Alguien más que me ayude con programa de gestión ambiental? Yo dice Fausto Durazo. Diga, Fausto. Sí. La programa de gestión ambiental. Un programa de gestión ambiental pretende encontrar respuestas adecuadas a los problemas suscitados en la relación de la sociedad y la naturaleza. Para ello, emprender acciones tendientes a generar y rescatar conocimientos monetarios, las incidencias de las políticas públicas sobre la población, especialmente hombres y mujeres pobres del área rural y los recursos del territorio, y sistematizar las experiencias para la construcción del modelo de desarrollo alternativo a que expira la sociedad. Hasta ahí dicen o leo todo. Ya nomás todo, Fausto. Ya. Debido a esto, la naturaleza ha sido explotada de manera insostenible, originando desequilibrio como la contaminación del aire y del agua, que provoca graves problemas tanto en la salud ambiental como en la de los seres humanos. La disminución drástica de la biodiversidad por los desequilibrios en los habitantes de las especies, el aumento de la temperatura del planeta debido al incremento de emisiones de gas con efecto invernadero. Listo, gracias, Fausto. Entonces, como vemos, es importante generar un programa de gestión ambiental en este sentido, debido a la causa de los consumos de los recursos, ¿no? Tenemos como ejemplo en la parte como área urbana, ¿no? Generamos bastantes residuos plásticos, bastantes residuos orgánicos, como ya creo que les mencionaba esto la semana anterior, pero eso genera un gran problema. Entonces, como hoy en día, por eso mencionaba, creo, en este curso, que sí es importante que hoy en día haya la carrera de ingeniería ambiental en este sentido, debido a que de algún modo los ambientales van a ver qué se puede hacer con tanto desecho orgánico.
En el municipio de aquí de Cuenca, por ejemplo, hay bastantes ambientales. Eh, ¿Para qué? Para ver qué se hace con tanto material, porque hay cáscaras, hay material orgánico, como material inorgánico. Vemos tanto plástico, perdón, vemos tanto plástico, vamos tantos metales. Entonces, ellos cuando ya tienen todos esos residuos, ya cuando se lleva, digamos, el basurero, no es cierto, nosotros no tenemos cuidado con lo que mandamos en la basura, ¿no? Los papeles, cogemos desechos, material, todo lo que hay. Por ahí vemos algo que ya está oxidado. No, esto ya no vale, mandemos en la basura. No es cierto, no, no, eso cogemos y todo metemos ahí al azar, ¿no? Entonces todo esto se mezcla para reaccionar, como estos son, por ejemplo, o sea, metales, ¿no? Van a reaccionar con el agua, ustedes saben que se oxidan, ¿no es cierto? Ustedes hayan visto en química oxidación, el hierro se oxida cuando hay agua, ¿no? Va a formarse óxidos ferrosos, entonces todito eso se va a filtrar por los suelos. Por ejemplo, un lugar donde boten los camiones de basura, cojan y boten todo eso ahí en ese lugar, va a generar, por ejemplo, bastante contaminación cercana. Va a contaminarse el suelo, va a contaminarse el agua y el ambiente mismo, el aire. Toditos esos son hasta gases que podrían enfermar a alguien en ese sentido, ¿no? Entonces, hay que llevar una gestión ambiental para que, para saber cómo resolver ese problema y tal vez de algún modo reutilizar, ¿no? Los plásticos, todo eso, por ejemplo, los cartones, las botellas. Hoy en día veo bastantes personas que ahora recolectan las botellas, recolectan y vuelven a vender, venden eso como residuos. Entonces es importante que a veces hasta como comunidad se incentive a reutilizar estas cosas. Hoy en día ya la gente, por ejemplo, coge y mete, no sé, en una funda y los plásticos, las botellas que son transparentes, he visto bastante que hoy en día cogen, recolectan y vuelven a vender. Eso es buenísimo, ayuda de alguna manera al medio ambiente. A veces las personas no respetan los espacios donde hay un basurero cercano, cogen y botan a un lado y eso ahí queda, o viene el viento y le arrastra. Entonces, el simple hecho de que se haga esas cosas, no hay un equilibrio, ¿no? Porque aquí como hablábamos de sostenibilidad, el objetivo es mantener ese equilibrio entre el medio ambiente, ¿no es cierto?, con nosotros. Tal vez alguno de ustedes haya visto otro tipo de desequilibrio medioambiental, tal vez hayan visto algún ejemplo, a ver, coméntenos por ahí. Hayan visto alguna contaminación o alguna cosa hayan visto por ahí. Dicen como ejemplo en los bosques, cuando en el momento que compran la madera y cortan, a veces también se ha visto que dejan sus botellas de aceites o desperdicios, se riega y eso también debe ser, o sea, tal vez una contaminación que afecta, o sea, no van llevando sus desechos de lo que acaba el aceite, la gasolina se recoge muy, dejan ahí a veces en los bosques, por ahí, pues eso sí, sí se ha visto, Claro, dicen eso. ya, gracias, Fausto. Como vemos, no hablábamos el tema de aceites, entonces no es solamente en los carros como era aquí antes. Bueno, ahora ya hay bastante control del municipio, le colocan en tanques, ¿no? Ahorita Fausto nos menciona que hay la contaminación, en cambio, de aceites dentro de lo que son los bosques, ¿no? Entonces eso también las plantas van a absorber, los animales se contaminan, el agua se contamina. Aquí, como vemos en el programa de gestión ambiental, vemos estos tres puntos generales, porque si es de manera general, la contaminación del aire y del agua, ¿no? Como ya vemos tanto ejemplo. También se altera la biodiversidad de las especies, como menciona Fausto, dentro de estos bosques. Observamos, ¿no?, que la tala de árboles ahí viene a afectar la vida de los animales, tanto animal en el bosque que vive ahí en las ramas de los árboles, en la copa de los árboles. Entonces se altera la biodiversidad, ¿no es cierto? Y la aumento de temperatura, como vemos hoy en día, bastante el tema de los carros, emisión de gases, las plantas, los carros, hay tanto ejemplo. Por eso se menciona, ¿no?, que no hay ese equilibrio, aunque se trata, pero no hay. Algún día esperemos pase esto, ¿no?
No sé si observarán el video, déjenme compartirles es un video cortito, pero vale la pena verlo. Aquí atención que vean el video. Me avisan si se escucha. Espero que se reproduzca. ¿Sabes por qué es importante la gestión ambiental? La gestión ambiental comprende un conjunto de acciones que buscan minimizar los impactos negativos que afectan al medio ambiente, generados por cualquier organización. La Universidad Continental, respetuosa de los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión Ambiental y los compromisos tipificados en su política ambiental, está implementando un plan de gestión ambiental constituido por 5 ejes. Eje 1. Gobierno y participación. Eje 2. Gestión ambiental interna. Eje 3. Formación. Eje 4. Investigación. Eje 5. Extensión. Basado en programas y estrategias que mitigan los impactos ambientales que se generen dentro de sus instalaciones. Su éxito dependerá de toda la comunidad universitaria, que deberá adoptar conductas responsables con el fin de disminuir el agotamiento de los recursos hídricos y energéticos, así como efectuar el correcto manejo de los residuos sólidos. Recuerda, cuidar el medio ambiente depende de las actitudes que tomemos. Sí, pudieron observar. Sí, se escuchó. Sí, listo. Ah, Sí, ya. licenciado. Listo, muy bien. Entonces, como vemos, aquí daba un mensaje importante. Hablaba de que se hacen estudios, se hacen investigaciones. El video es cortito, pero tiene un mensaje interesante que hoy en día hay bastante investigación, por ejemplo, debido a los residuos que se generan, que en este caso, como hablamos del medio ambiente, lo que más viene a afectar son estos residuos. Se hacen más que nada investigación con respecto a esos residuos para ver qué se podría realizar. Por ejemplo, como les decía, ¿no? La utilización de los plásticos. Últimamente hacen bastante reciclaje para volverlos a reutilizar. Eso es bastante importante porque sí, cuando reutilizamos, ¿no? Estos plásticos, reutilizamos todos estos residuos, es bueno porque, por ejemplo, ya no volvemos a consumir lo que hay en la naturaleza, ¿no es cierto? Más bien, volvemos a coger lo que ya había y utilizamos eso. Así sacamos todos los residuos que hay en la naturaleza y volvemos a ponerlo en el mercado. Porque crean o no ustedes bastantes cosas de lo que ustedes compran en la tienda, aunque no lo crean, la mayoría de esos seguramente son reciclados, sí. Tal vez hayan comprado algún electrodoméstico en ese cartón. Por ejemplo, los cartones son bastante reutilizados. Los plásticos también son bastante reutilizados. Seguramente en algún momento ese cartón que ustedes hayan comprado con algún aparato electrodoméstico o alguna cosa, ya se haya reciclado previamente y hayan utilizado y de nuevo entró al mercado. Sí, entonces sí hay bastante de eso hoy en día y es importante porque así se saca la contaminación y así mismo se vuelve de nuevo a reintegrar al uso cotidiano. Sí, entonces es bastante importante lo que nos dice en este video, el tema de la investigación, investigar qué más podría hacer para, o tal vez reemplazar. Eso también es un punto importante en gestión ambiental, de que también se podría reemplazar, digamos, el uso de plásticos. Yo cuando estaba, bueno, en la universidad, yo seguí ingeniería química y ahí veíamos bastante este tema de gestión ambiental. Y yo me daba cuenta, o sea, que los mismos maestros, los mismos estudiantes investigaban bastante este tema de los plásticos. Eh, no sé si ustedes en una fiesta y han estado, ¿no es cierto?, con comida en una fiesta, ¿no? Ustedes les sirven un platito así en un plato plástico, ¿no es cierto?, blancos con cuchara de plástico, ¿no es cierto? Y todito eso no se degrada, ¿no? Ustedes utilizan una vez, cogen, botan, se van en una fundita, saben recoger así, un ejemplo, ¿no? Recogen y se va. ¿Qué hacen? Escogen, mandan a la basura y ya tenemos más plástico, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo veía ahí que investigaba en la universidad este tema de plásticos biodegradables, por ejemplo, utilizando almidón de maíz, almidón de yuca, ya no utilizando plásticos que son compuestos químicos más puros.
En cambio, se utilizaba almidón, cosas orgánicas, porque el plástico es inorgánico, por eso es que no se degrada. Pero en cambio, utilizando estos materiales orgánicos a base de almidón, de maíz, esas cosas, digamos, en ese sentido, se van a pudrir y se van a degradar. Entonces, si ven que es importantísimo este tema de investigación, porque de algún modo se puede aplicar al día a día de nosotros como consumidores, porque en ese sentido se podría decir que consumimos, ¿no? ¿Alguien más que me ayude con requisitos para una gestión ambiental? Yo, profe. Ya, Es decir, requisitos para una gestión ambiental. Para que estas medidas sean efectivas, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos. Las administraciones deben poseer una normativa adecuada sobre la gestión ambiental de su territorio. Deben existir estudios científicos que respalden las medidas de la gestión ambiental, ya que hay que adoptar y que propongan soluciones alternativas a aquellas prácticas responsablemente, tanto en forma individual como colectiva. listo, gracias, John. Entonces, como vemos en este caso, ¿no es cierto? Hay unos requisitos generales de esto de gestión ambiental que tenemos las administraciones para una gestión ambiental en un territorio. ¿Por qué creen ustedes que sea importante esta administración? Como dice aquí el primer ítem, la administración debe poseer una normativa adecuada sobre la gestión ambiental de un territorio. ¿Por qué creen que la administración sea importante aquí? Para tener un control de qué tanto vamos a contaminar o algo así. Podría decirse por una parte, sí, pero sí, bueno, está bien en sentido, pero más que nada es por o sea, llevar un control con respecto a la normativa para ver a ver cuánto vamos a hacer, porque siempre que en este tema ambiental no siempre va a ser un lugar, un área en específico. Entonces, la administración en ese sentido va a encargarse de llevar, por ejemplo, la normativa. Recuerden que yo les mencionaba que todo esto se basa en normativas legales, normativas que el gobierno tiene para gestionar el medio ambiente, como este tema de tanta tala de árboles, minerías, vemos las zonas petroleras, ¿no es cierto? Hay una zona petrolera, creo que está en no, ¿cómo es? Bueno, está en el norte, ¿no? Está en el norte, pero está en medio de los bosques, entonces es una forma de contaminar. Esto es importante, administrar, ¿no? La normativa, normativa legal, creo que es la 14.001, pero bueno, eso no vamos a llegar a ese tema. Pero hay esas normas y las normas son bastante extensas dependiendo de lo que se vaya a explotar, ¿no? En ese sentido, si hay minas, va a ser una normativa para las minas. Si es el tema de aguas, va a ser el tema de aguas. Buques, en las playas, en los mares, en la zona costera, también hay una normativa, ¿ya? En ese sentido, y como les mencionaba, los estudios científicos son bastante importantes para solucionar estos problemas ambientales. Créanse o no, siempre hay estudios, todo el tiempo hay estudios para resolver el problema. Ustedes hayan visto tal vez antes el método científico, en primero de bachillerato, el método científico, la hipótesis y todo eso, llegar a una conclusión. Aquí se aplica bastante ese tema. Bueno, escuché al inicio del año que había algunos estudiantes que les gustaba bastante el tema de gestión ambiental. Yo les dejé aquí un libro, o sea, no tienen que leer, no, nadie tiene que abrir. Pero los que deseen, los que les interese bastante este tema del ambiente, les dejé este libro. Es bien bonito el libro que habla, es bastante largo, eso sí, pero es un libro interesante con respecto al tema ambiental. ¿Qué es lo que se estudia? ¿Qué es lo que se analiza? Entonces, si hay personas que les gusta este tema del medio ambiente, este tema de calidad, les dejé ese link. Ahí no hay ningún deber, no hay nada, no se irán a confundir. Es un anexo, un dato que les pongo ahí para que si quieren leer, ahí está. Bien.
Y por Dice, y ese último, libro, disculpe, dice que le interrumpa, y ese libro, si hay como abrir y leer nomás, o sea, claro, ya, a mí sí sí, me por gusta eso. bastante de eso, lo que Ya, pues. de libros de gestión ambiental me gusta bastante, dice. Sí Bueno, puedo eso. abrir y leer nomás, entonces, Claro, verás, ya, solamente, o sea, es como los talleres o los deberes, como siempre, clic ya, y te abre el libro. No tiene nada, nada más. Ahí está Fausto. Aquí hay bastante, mire, elementos de gestión ambiental. Aquí hay lo que sea de gestión ambiental, ahí vemos el contenido. Gestión ambiental, la evaluación del impacto ambiental, estudios de impacto ambiental, métodos para identificar el impacto ambiental. Ahí está Fausto para que lea todo lo que quiera, bastante información en ese libro. dicen en esos espacitos también hay como rellenar así la cuenta, a cuenta de uno, o solo se lee nomás en esos espacios que No está. solo se lee, es un libro. Imagínense que es el libro del colegio, ustedes les dan Sí, en físico, así, nada más. ya, dice, gracias, ya, revisar. Ya se me quitó la... No, no, acá está. Claro, sí, eso es justo para que el tema de ambiental, porque es bastante, puedan leer un poquito, ¿ya? Y por último tenemos los tipos de gestión ambiental. Perdón, aquí es ambiental, he puesto de calidad. Es tipos de gestión ambiental. Hay dos tipos. Simplemente la medida preventiva, que tiene como fin evitar la aparición de efectos ambientales negativos o mitigar estos anticipadamente. ¿Qué se entiende por esto? Una medida preventiva es una medida para evitar que algo pase en el futuro, ¿ya? Entonces yo puedo evitar que pase algo, ¿sí? Esa es una medida preventiva. Y la otra que es medida correctora es en cambio todo lo contrario, que ya está hecho el daño, digamos, y vamos a corregirlo, ¿sí? Entonces, estos dos tipos existen. La medida preventiva, que vamos a mitigar este efecto ambiental, que es lo más bien lo más importante, no ya causar el daño y luego ya voy a corregir, no, el punto es evitar que se dañe el medio ambiente, ¿no es cierto? Entonces, estos van a ser los dos puntos que en gestión ambiental vamos a ver bastante. ¿Por qué? Porque este tema como empresa, como población, porque hay grupos pequeños que también a su manera, de algún modo, a veces pues sin querer o desconocen, van a dañar el medio ambiente, como la tala de árboles que mencionaba Fausto, ¿no? Entonces, hay que evitar también, así mismo como se consumen, también hay que dar. Si, por ejemplo, tengo, no está tan correcto, pero sería una solución. Talar árboles, pero también siembro plantas, también siembro árboles, que sería lo correcto, ¿no? Entonces, en ese sentido también hay que gestionar, ¿no es cierto? No sé si tengan alguna pregunta, ese sería el tema de gestión ambiental. No sé si está claro, tengan alguna duda. Es bastante interesante este tema ambiental, es bien bonito, pero es bastante extenso. Entonces, en este sentido se ve de manera general por qué se hace y cómo se hace. Hoy día les veo calladitos. ¿Qué pasó? Cuéntenme. Preocupados por los deberes, licenciado. Y me imagino los deberes, me imagino, estas semanas son las que hacen talleres, hacen deberes. Entonces, como ustedes ya como digo, hagan los deberes a tiempo, yo sí les califico bien. Solo 2 personas porque tenían 7, los demás tienen entre 9 o 10, pero en general veo bastante bien hechitos los deberes. Está bien, si tienen alguna duda, creo que en la plataforma hay mi número de teléfono, mi correo electrónico, ustedes pueden nomás preguntarme cualquier cosa. Más que nada porque ustedes son el tema de esta parte de el bachillerato acelerado, como se dice. Entonces, es bastante complicado darles estos temas para que rápidamente. A veces sí creo que quedan dudas, a veces sí creo, pero
lo más posible que puedan, escriban o avisen o en clases mismo dicen este tema no entendí. Ya, Ya, licenciado. voy a detener el video.